Recientemente, los climatólogos hicieron un pronóstico para el próximo invierno, y lo que resultó de esto realmente hace pensar qué está pasando. Todos los modelos climáticos comenzaron a comparar diversas anomalías meteorológicas en diferentes países durante el último mes, y resultó una situación muy desagradable. A mediados de noviembre, la tormenta Claudio se desató repentinamente sobre Europa. Lluvias torrenciales, inundaciones en el Reino Unido e Irlanda, anegamientos en España y Portugal. Algunos datos incluso muestran que a Europa le espera uno de los inviernos más severos de las últimas décadas. El vórtice polar sobre el Ártico se debilita. En 2018, una situación similar causó heladas récord que paralizaron la mitad del continente. Y al otro lado del océano ya están dando la alarma. En Estados Unidos, 18 millones de personas fueron golpeadas por la primera ola de frío. En Florida, donde usualmente hace más 25 grados, los termómetros marcaron -2. Un nuevo récord absoluto para noviembre. Y Rusia no se queda al margen. El 18 de noviembre en Moscú se rompió un récord de temperatura que se mantenía durante 85 años, más 10 grados a mediados de noviembre, cuando según todos los cánones debería haber nieve. En San Petersburgo, la primera década de noviembre se convirtió en la más cálida de toda la historia de observaciones meteorológicas desde 1881. Y al mismo tiempo en Yakutia -44, en el norte de Siberia 10 grados por debajo de lo normal. En Salekhard la temperatura cayó por primera vez en la temporada por debajo de -30, calor anómalo. En el centro, frío anómalo en el este, tormentas en Europa, heladas récord en América. Y todo esto simultáneamente en el umbral del invierno. En Asia tampoco hay calma. En las últimas semanas, 2 tifones seguidos azotaron Filipinas. 1.500.000 personas evacuadas. Lluvias récord inundaron ciudades de Vietnam. Todo esto hace surgir un par de preguntas importantes. ¿Qué nos espera este invierno? ¿Heladas anómalas o aguanieve cálida con huracanes e inundaciones? ¿Ventiscas de nieve o lluvia en enero? ¿Por qué algunos científicos prometen el invierno más frío en 250 años, mientras otros dicen que no habrá heladas anómalas durante otros 100 años? ¿Y qué proceso atmosférico ya se activó sobre el Ártico? ¿Y por qué puede desatar sobre nosotros un frío ártico muy pronto? A principios de octubre de 2025, el jefe de la compañía Gazprom salió al micrófono en el Foro Internacional de Gas. Lo que dijo en los siguientes minutos hizo estremecer a todos los que siguen el clima y los precios de la energía. Alexei Miller declaró directamente: el invierno de 2026 puede convertirse en el más frío de los últimos 20 años. Aclaró que su compañía rastrea diariamente los mapas meteorológicos, analiza las desviaciones de la norma climática. En su opinión, existe un ciclo. Cada 10 años ocurre un invierno frío y cada 20 años uno anómalamente frío. Y este ciclo de 20 años puede repetirse justo ahora. ¿Sí? Suena aterrador. -25 grados desde Murmansk hasta Krasnodar y Europa por toda la parte europea del continente. Sí, probablemente este es el peor escenario, pero esto es lo interesante. Literalmente unos días después de esta declaración, habló el académico Vladimir Klimenko y dijo exactamente lo opuesto. En su opinión, no habrá inviernos duros durante otros 100 años. No escucharon mal. El científico asegura que, por ejemplo, en Moscú nunca más en la vida veremos un frío prolongado de 30 grados. 2 pronósticos absolutamente diferentes. ¿Quién tiene realmente la razón? Mientras tanto, los meteorólogos del proyecto Severe Weather Europe echan leña al fuego. Ellos directamente afirman que el invierno que se aproxima puede romper récords de frío de los últimos 250 años. Tormentas de nieve, heladas de 40 grados, ventiscas heladas. Todo esto, según ellos, nos espera en unas pocas semanas. El meteorólogo Mikhail Semyonov apoya este pronóstico. Habla de un fortalecimiento brusco de la circulación de aire frío desde el Ártico, pero hay un factor que hace pensar incluso a los escépticos. A principios de noviembre de 2025, los científicos registraron lo que usualmente no ocurre hasta mediados del invierno: calentamiento estratosférico temprano sobre el Polo Norte.
Este es un proceso complejo, pero lo explicaré con palabras simples. Sobre el Ártico existe el llamado vórtice polar. Es un cinturón gigante de aire frío que gira alrededor del polo. Mientras el vórtice es estable, mantiene el frío ártico encerrado. Europa y Rusia en este tiempo disfrutan de un clima relativamente suave, pero basta con que el vórtice se debilite y el frío se escapa. Literalmente fluye hacia el sur, causando heladas, ventiscas y nevadas prolongadas. Pues bien, el calentamiento estratosférico temprano es una señal de que el vórtice comienza a debilitarse, y cuando esto ocurre en otoño y no en enero o febrero, es una señal muy alarmante. Precisamente este escenario en 2010 llevó a que toda Europa quedara bajo un manto de nieve, y en 2018 un fenómeno similar causó heladas récord que paralizaron la mitad del continente. Y ahora, en noviembre de 2025, la historia se repite. Los modelos muestran debilitamiento del vórtice polar. Los meteorólogos de Weather Balkans declaran directamente: Europa puede recibir un verdadero invierno ártico. Para entender qué nos espera este invierno necesitamos ver el panorama más amplio. Comencemos con el océano. La Organización Meteorológica Mundial confirmó oficialmente que 2024 fue el año más cálido en la historia de las observaciones. El océano mundial acumuló una cantidad récord de calor. Un océano cálido significa más evaporación, más humedad en la atmósfera y por lo tanto tormentas más poderosas, lluvias más intensas y huracanes más destructivos. En el último mes, el mundo ya experimentó toda una serie de grandes desastres naturales. Sobre Filipinas se desataron 2 ciclones tropicales seguidos. En la cuenca del Caribe, el huracán Melissa pasó por Jamaica, Cuba y Haití. En Vietnam, lluvias récord inundaron ciudades enteras. En Europa, la tormenta causó inundaciones en el Reino Unido e Irlanda, y todo esto en un mes. Hay un factor global que es especialmente importante para la temporada que se avecina: la corriente de la Niña. Es el enfriamiento de las aguas superficiales en la parte tropical del Océano Pacífico. En realidad, este fenómeno afecta el clima en todo el mundo. Las observaciones recientes muestran que la Niña está regresando, ya se está formando y según los pronósticos durará todo el invierno. Y la historia muestra que los inviernos bajo la influencia de la Niña suelen ser más fríos. En América del Norte, especialmente en Canadá y el este de Estados Unidos, la temperatura cae por debajo de lo normal. Aumenta la probabilidad de nevadas abundantes. Para Europa y Rusia, pues el panorama es más complejo. La Niña usualmente activa la corriente en chorro atlántica. Esto significa un inicio de invierno tormentoso, suave y húmedo para Europa occidental. Pero a medida que avanza la temporada, la Niña comienza a interactuar con otros factores. Se forma el llamado bloqueo sobre Groenlandia. Las corrientes atlánticas cálidas se detienen y el aire ártico de Siberia comienza a penetrar hacia el oeste. Resulta un invierno de 2 fases. Primera fase: dominio atlántico en diciembre, tormentas, lluvias y calor relativo. Segunda fase: dominio continental frío en enero y especialmente en febrero. Heladas, nevadas, fríos prolongados. Pero hay otro factor que hace la situación en Rusia especial. Este país se calienta 2,5 veces más rápido que el resto del mundo. La geografía le jugó una mala pasada. 2/3 del territorio de Rusia están en latitudes circumpolares, donde los cambios climáticos se sienten con mayor agudeza. Además, una enorme parte del país es tierra firme, que se calienta más rápido que el océano. El resultado es una reacción en cadena. Ya ahora, Rusia es regularmente azotada por sequías, huracanes y tornados que antes no existían, e incendios forestales. El director del Centro de Pronóstico Meteo, Alexander Shuvalov, advierte: la cantidad de eventos climáticos extremos solo aumentará. El climatólogo Alexei Kokorin, del Fondo Naturaleza y Personas, da un pronóstico aún más alarmante. Según sus estimaciones, habrá 2 o 3 veces más inviernos cálidos en comparación con los últimos 30 años. Cada año de la última década entra en el top 10 de los más cálidos en la historia de las observaciones.
Esto significa que el sistema climático se está volviendo más inestable, las oscilaciones se intensifican, las anomalías se hacen más frecuentes. El océano cálido da más energía a la atmósfera. Esta energía tiene que ir a algún lado. Se expresa en tormentas más poderosas, cambios más bruscos de temperatura, precipitaciones más intensas. El invierno puede comenzar anómalamente cálido y terminar anómalamente frío o viceversa. La predictibilidad disminuye y aquí llegamos al momento clave. El invierno que se avecina no es simplemente un cambio de estaciones, es una prueba. Porque la amenaza principal de este invierno no son las heladas en sí mismas. La amenaza principal es la inestabilidad, los cambios bruscos de cielos que se alternan con heladas. El especialista en situaciones de emergencia, Sergei Morozov, menciona el escenario más peligroso, lluvia helada. En 2010 fue precisamente esta la que dejó sin luz a regiones enteras. Este invierno las lluvias heladas son muy posibles, especialmente en febrero, cuando habrá el doble de precipitaciones de lo normal y la temperatura saltará de +3 durante el día a -15 por la noche. El deshielo lleva al hielo negro y otras consecuencias negativas. En general habrá muchos peligros. Analicemos el próximo invierno por meses. Diciembre. Según los pronósticos de los meteorólogos, el primer mes invernal comenzará relativamente suave. La temperatura estará aproximadamente 2 grados por encima de la norma climática, pero no se apresuren a alegrarse. Esta suavidad es engañosa, caerá nieve, pero debido al deshielo no se quedará. La nieve húmeda y la lluvia crearán condiciones ideales para el hielo. Enero. Aquí comienza lo más interesante. La temperatura promedio mensual estará aproximadamente 3 grados por encima de lo normal. Parecería cálido, pero esta es la temperatura promedio y en realidad nos esperan vaivenes. Deshielos frecuentes se alternarán con heladas. Según los expertos, habrá definitivamente heladas de hasta -20 grados. Se han vuelto una rareza en los últimos años, pero este invierno volverán. Al mismo tiempo, los deshielos tampoco desaparecerán. Y además, en enero es posible ese evento atmosférico. Calentamiento estratosférico repentino. El gradiente de temperatura cambiará. Los máximos bloqueantes sobre Groenlandia y Escandinavia se fijarán. El resultado puede ser un febrero históricamente frío. En general, febrero promete ser el pico del caos climático. Se esperan el doble de precipitaciones de lo normal. Esto es muchísimo. Al mismo tiempo, la temperatura superará los indicadores promedio en 4 grados. Pero nuevamente, esta es la temperatura promedio. Las fluctuaciones reales serán más extremas. En el centro y oeste de Canadá, en los estados del norte y este de Estados Unidos, la temperatura estará notablemente por debajo de lo habitual. En el este de Canadá y por toda la parte norte de Estados Unidos, aumenta bruscamente la probabilidad de nevadas abundantes. El análisis análogo muestra la formación de una anomalía fría persistente sobre el oeste y centro de Canadá, con avance del frío hacia los estados del norte y este. El potencial de nieve es especialmente alto donde el frío se combina con humedad disponible. Esto es sobre todo el noreste y las regiones centrales de Estados Unidos, el oeste y centro de Canadá. Las nevadas profundas pueden paralizar el transporte y crear serios problemas para la infraestructura. Y hay otro factor alarmante. La cobertura de nieve temprana y extensa en Siberia, y ya supera la norma, es capaz de iniciar una cadena de procesos que llevan al debilitamiento del vórtice polar. Si el vórtice se debilita o se destruye, el frío ártico se precipitará hacia el sur y entonces las heladas llegarán simultáneamente tanto a Europa como a América del Norte. A veces el vórtice polar se divide en dos y entonces ambos continentes reciben el golpe completo. Así que Estados Unidos y Canadá están en el mismo barco que nosotros. El invierno 2025-26 promete ser severo a ambos lados del Atlántico, pero hay una buena noticia. La primavera del próximo año puede llegar antes de lo habitual. Con alta probabilidad, el final del invierno y el comienzo de la primavera serán cálidos. El pronóstico de marzo muestra una anomalía positiva significativa de temperatura en la mayor parte de Europa y Rusia, es decir, el invierno será relativamente corto. Y aquí llegamos a un tema muy importante, el gas.
Después de la reducción de suministros de gas ruso, Europa ya pasó 2 inviernos relativamente con éxito. Ahora la Unión Europea se prepara para renunciar completamente al gas ruso desde enero de 2026. Pero según varios expertos, en Europa hay problemas con la preparación para el invierno. En caso de heladas fuertes o prolongadas, el volumen insuficiente de gas en los almacenamientos subterráneos puede poner en riesgo a los consumidores. Según datos de finales de octubre, los almacenamientos europeos estaban llenos al 83%. Hace un año, en esta misma época, estaban llenos al 95%. La diferencia es sustancial, pero los analistas europeos no entran en pánico. Dicen que el nivel de llenado sigue siendo adecuado, basándose en los pronósticos promedio de temperaturas invernales. Palabra clave: promedio. Pero ¿qué pasa si el invierno resulta no ser promedio, sino anómalamente frío e inestable? Por su parte, los climatólogos ya advirtieron de antemano sobre anomalías. Por ejemplo, recientemente los investigadores registraron fenómenos ópticos atmosféricos muy no estándar. Ya en diciembre de 2024 en Siberia, en las altas latitudes de Rusia, se observaron por primera vez nubes luminosas nocturnas, similares a las que usualmente se observan en verano. Estas nubes aparecieron después de eventos de brote térmico en la estratosfera, y su presencia puede estar relacionada con anomalías de temperatura en altura y reestructuraciones estructurales en las capas superiores de la atmósfera. Los científicos consideran que esto es evidencia del fortalecimiento e interacción entre procesos en la estratosfera y la mesosfera, lo que puede influir en los esquemas climáticos globales. Una señal inusual también fue la reciente publicación sobre la influencia de las tormentas invernales en la radiación gamma. Investigadores que trabajan en una estación de alta montaña registraron un aumento brusco en los niveles de radiación gamma natural durante ventiscas fuertes con viento electrificado. Estos resultados desafían las representaciones tradicionales sobre el espectro de radiaciones asociadas con la actividad atmosférica e indican que en invierno, en condiciones climáticas extremas, pueden surgir nuevos fenómenos meteorológicos que aún no están suficientemente estudiados. En resumen, el invierno pasado mostró que las desviaciones climáticas ya se están convirtiendo no solo en anomalías raras, sino en parte de la nueva normalidad. Episodios de olas de frío, intensificación de nevadas en regiones individuales, derretimiento acelerado de glaciares y fenómenos atmosféricos inesperados subrayan que los sistemas de circulación atmosférica están experimentando una profunda reestructuración. Y otro punto importante: incluso si la temperatura promedio está dentro de lo normal, esto no excluye episodios extremos, breves pero poderosos. Una ola de frío puede llegar repentinamente y mantenerse varios días. Esto es suficiente para crear serios problemas para la vida de las personas, especialmente si la infraestructura no está preparada. Y ella, al parecer, no está muy preparada. Después de varios inviernos cálidos, muchos se relajaron. El equipo quedó obsoleto, las reservas de reparación no se repusieron. Lo que parecía imposible ayer puede convertirse en realidad mañana. El clima se vuelve cada vez menos predecible. Sigan los nuevos pronósticos en nuestro canal, se actualizan con frecuencia. Tan pronto como aparecen nuevos datos de los expertos, los compartiremos con ustedes de inmediato. Por eso, suscríbanse al canal para no perderse nuevos videos.